se adapta a ti. Así es el plan, que con una inversión diversificada, evoluciona contigo hasta tu jubilación. Hasta 3 informes diferentes apuntan a una caída en la pobreza severa en Navarra. No coinciden en el número de afectados, pero sí en que hay bajada. Cifras además que están por debajo de la media en el país. Navarra se sitúa en una posición equivalente a la de Alemania, mejor que la de Alemania, y muy cerca de países como Francia o Suecia. Barcos cree que se ha actuado de forma coherente y desde la responsabilidad en lo relacionado con el Palacio de Rozalejo. La oposición parlamentaria le pide que se vuelva a desalojar el edificio. El Gobierno de Navarra nunca ha hecho dejación de sus responsabilidades en la defensa del patrimonio público, pero eso no ha impedido tampoco la defensa prioritaria en momentos puntuales y bien evidente del interés general y en este caso de la seguridad ciudadana. Que hizo prevalecer su voluntad, en ese caso la voluntad de los miembros del cuatripartito, por encima del cumplimiento de la legalidad. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra no es partidario de suspender cautelarmente el programa Escolae, como habían pedido grupos de padres. Se entiende que no se produce un perjuicio irreparable. En el primer semestre del año se ejecutará la segunda fase del plan de amabilización que incluye obras en las calles Nava de Tolosa y Taconera. El coste sobrepasa el 1.000.000 de euros. Esta es la primera canción que presenta Maya Romero, apenas 1 minuto y medio de carta de presentación. El Peñíscola es el rival de Osasuna Magna en los cuartos de final de la Copa de España que arrancará a finales de febrero en Valencia. Ambos equipos empataron a 2 en la primera jornada de Liga. ¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos. Las personas que sufren pobreza severa han bajado en los últimos años en Navarra. Dependiendo de los estudios, ese descenso afecta a entre 4.700 o 18.000 personas, variaciones que también se da en las tasas que contabilizan esa pobreza extrema. En Navarra habría entre un 5 y un 15% de la población. El primero de los estudios afirma que 1 de cada 13 personas en Navarra sufría pobreza severa en 2016. Representaban el 7,4% de la población, un punto menos que un año antes. De esta forma, 6.400 personas habrían abandonado esa situación. Otro informe habla de que Navarra tiene el porcentaje más bajo de todas las comunidades y entre 2015 y 2016 rebajó la tasa hasta el 5,5%, lo que significó casi 18.000 personas menos. La última de las estadísticas habla de una reducción equivalente a 4.700 personas, pasando del 16,4 al 15,7% del total de la población. Únicamente el 5,3% de los hogares en Navarra manifestaba dificultades para algún tipo de dificultades, muchas o pocas, para llegar a fin de mes. Supone un fuerte descenso desde el 19,7% del año 2008. Los datos señalan que el grupo de edad más afectado por la pobreza es el de menores de 16 años, que es ligeramente superior entre las mujeres que en hombres y que en 2 de cada 3 casos afecta a la población extranjera. Por zonas, la ribera tiene el doble de pobreza que la montaña y por barrios de Pamplona la tasa más alta está en Echabacoiz y la más baja en Iturrama. Navarra se sitúa en una posición equivalente a la de Alemania, mejor que la de Alemania, y muy cerca de países como Francia o Suecia. Los datos también apuntan a que Navarra tenía el mejor índice de calidad de vida de España en 2017 y consideran los estudios que la lucha contra la pobreza no es suficiente para compensar la disminución de prestaciones por desempleo y el precarizado mercado laboral. En cuanto a las tendencias... La presidenta Uxue Barkos ha defendido esta tarde en el Parlamento la actuación del Gobierno en el desalojo y posterior ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo. Dice que actuó el Gobierno de forma coherente y desde la responsabilidad de la defensa de un espacio público. Hasta 3 miembros del Ejecutivo han pasado hoy por el Parlamento para hablar de este asunto. El Gobierno de Navarra
nunca ha hecho dejación de sus responsabilidades en la defensa del patrimonio público, pero eso no ha impedido tampoco la defensa prioritaria en momentos puntuales y bien evidente del interés general y, en este caso, de la seguridad ciudadana y, por supuesto, todo ello acompañado de una apuesta convencida por el diálogo que hoy continúa en cualquier caso. El Gobierno de Navarra, en todas sus actuaciones, ha tenido dos cuestiones muy claras. Primero, la igualdad de oportunidades ante la utilización de equipamientos públicos, rechazando aquellos comportamientos que tanto hemos rechazado en otros tiempos, como son los basados en amiguismos o redes clientelares. Y, en segundo lugar, la voluntad de aportar soluciones a las demandas de los movimientos ciudadanos y también a los espacios autogestionados. Porque hizo prevalecer su voluntad, en ese caso la voluntad de los miembros del cuatripartito, por encima del cumplimiento de la legalidad. Eso es la definición de autocracia. Eso no es democrático, hacer prevalecer la voluntad de las fuerzas políticas por encima del cumplimiento de la ley. Tanto la consejera de Interior como la de Educación, que en sustitución de María José Beaumont ordenó la suspensión del desalojo, aseguran que el Gobierno de Navarra actuó correctamente, con decisiones tomadas de forma conjunta y velando por la seguridad. Que sí se estuvo a la altura, que fueron actuaciones correctas y actuaciones oportunas en pro de la seguridad ciudadana, el orden público, un 17 de agosto, en el que la plaza de la Navarrería había 1000 personas. La consejera de Interior asegura que tras el desalojo policial no se desplegó seguridad en las inmediaciones porque así lo aconsejaron los informes policiales, debido a las características de accesibilidad del edificio que hacían difícil evitar que volviera a ocuparse. No se consideró necesario mantener una vigilancia policial permanente para evitar una nueva ocupación, vigilancia policial que en todo caso plantearía dificultades. En el exterior del edificio, porque no garantizaría el control de todo el perímetro y cubierta. Y dentro del edificio, porque ello conllevaría un gran esfuerzo en recursos humanos, teniendo en cuenta que al menos tendrían que ser 6 agentes los encargados de la vigilancia las 24 horas del día durante un tiempo indeterminado. Entonces, con esa conclusión, entendemos que los ocupas van a estar hasta que les dé la gana, porque cada vez que les desalojen, como el edificio es difícil de proteger, lo volverán a ocupar y la inacción del Gobierno será la misma. 72 policías forales que participaron en esa operación, a las que se puso en riesgo su seguridad. Para nada. Le quiero preguntar, ¿cuándo les vuelven a sacar por la fuerza? Sí, por la fuerza. Pero aquí, ¿qué tontería vamos a estar con el diálogo o no diálogo? Por la fuerza. Están ilegalmente, pues tendrán que salir. ¿Cómo les sacaría? Golpes de aquel día, porrazos, en la espalda, en el cuello, que no sabemos qué hacían ahí. Balas. Rechazamos la necesidad de esas cargas policiales porque efectivamente vimos imágenes de otros tiempos por una decisión unilateral del Gobierno. Solo Guerrero Abay apoya la gestión del Gobierno en este asunto. El programa Escolae no va a quedar suspendido cautelarmente después de que grupos de padres lo hayan recurrido ante la justicia. El Tribunal Superior de Navarra rechaza esta suspensión cautelar porque no cree que este programa suponga un perjuicio irreparable y habrá que esperar a que se dicte sentencia. Los demandantes alegan que Escolae está vulnerando derechos fundamentales en la libertad ideológica y derecho de los padres a elegir la educación de los hijos conforme a sus convicciones. El Gobierno navarro se ha felicitado por esta decisión judicial. Hoy hemos conocido la historia de una víctima de violencia machista. Ha llevado miles de firmas al Parlamento para que se pueda regular la situación legal de su mayor protección, una perra que la acompaña a todos lados. Pasea con Sugui por las calles de Pamplona, una perra que es para Silvia su mayor protección. Ella es una superviviente de la violencia de género. Junto con sus 2 hijos lleva 20 años sufriendo maltrato físico y psicológico del que fue su pareja y padre de sus hijos. Hoy ha acudido al Parlamento junto con su perra para entregar 125.000 firmas que piden que Sugui sea reconocida como una perra de protección y pueda acudir con ella a todos los lugares públicos, al igual que ocurre con los perros Lazarillo. Yo es lo que estoy pidiendo, pues es que por favor que me lo concedan, que yo tengo derecho a vivir, yo y mis hijos. O
Solo les pido el derecho a vivir, nada más. Aunque su agresor esté en prisión provisional en la cárcel de Pamplona, no se siente segura, pero con Sugui tiene más confianza. Es un apoyo conmigo que yo cuando voy a la calle pues le toco la correa y sé que me siento segura. Sé que si pita la pulsera, sé que ella le voy a dar una orden y le va a plantar cara. Si no está Sugui a mi lado, sé que voy a llamar al 112, voy a llamar a Policía Foral o a otro cuerpo de seguridad y van a tardar 3 horas, como dicen ellos. Porque claro, como yo llevo una pulsera telemática, el trayecto ellos de atender mi caso son en 3 horas. Y en 3 horas yo y mis hijos podemos estar muertos. Su expareja ha intentado matarles en varias ocasiones y aún desde la cárcel recibe amenazas. Y yo solo quiero ser feliz y querer vivir, poder ir a la boda de mi hija, de mi hijo, ser una persona normal. No quiero estar siempre metida en una caja y en una urna de cristal. Por si me va a hacer algo, por si me va a matar. A Silvia se le acaba el tiempo. El 4 de enero su agresor estará en la calle. Y es que yo lo que no veo normal, que es muy bonito que se pongan detrás de una pancarta cuando a alguien matan, pero luego no se dan cuenta que cuando las que verdaderamente pedimos ayuda, cierran los ojos y miran para otro lado. Y yo ya estoy harta que se pongan chapitas y que hagan que sean unas que da bien todo el mundo. Ella seguirá con su lucha. Solo quiere poder pasear y trabajar en su ciudad tranquila. Sobre violencia de género se hablaba precisamente hoy en el Parlamento. La investigadora internacional Bárbara Tardón ha aconsejado que la Comunidad Foral desarrolle y ponga en marcha recursos especializados y centros de crisis atendidos por especialistas para atender a víctimas de violencia sexual. Centros que tienen que contar con un equipo integral, experto en este tipo de violencias, en derechos humanos, trauma y crisis, además de emergencias, para atender a las víctimas y sus seres cercanos. Hasta hace muy poco, como no hemos hablado de violencia sexual, se desconocían estos centros, pues porque hemos estado imbuidas en trabajar y en combatir la violencia machista en el entorno de la pareja o expareja. Lo importante es conocerlos, saber que existen numerosas profesionales que llevan años y años trabajarlo y que son fundamentales para las mujeres y para la comunidad, para que las mujeres se sientan seguras y creídas, las que no van a denunciar en su vida, que son la mayoría, y las que también van a denunciar. El caso que está centrando estos días la atención en todo el país es el del asesinato de una joven profesora, de Laura Luelmo, en Huelva. Agentes de la Guardia Civil han detenido al hermano gemelo del vecino en la localidad de El Campillo. Lo han hecho tras un movimiento sospechoso y dentro de la investigación por el crimen de esta profesora. De momento no hay pruebas definitivas de la implicación en la muerte. 24 horas después del hallazgo del cuerpo, los agentes de la Guardia Civil han desplegado un amplio dispositivo en esta localidad onubense. Y a lo mejor a partir de alguna pista. El Ayuntamiento de Pamplona va a llevar a cabo la segunda fase del plan de amabilización del ensanche durante el primer semestre del año. Para ello cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. La segunda fase del plan de amabilización del primer ensanche, concretamente la correspondiente a Navas de Tolosa y Taconera, comenzará en breve, de manera que está previsto que para mayo ya esté terminada. De esta manera, las obras de urbanización definitiva incluirán carril bici, aceras más anchas, zonas verdes y espacios lúdicos. Este es, podríamos denominar, una especie del nodo principal donde se van a encontrar los dos grandes ejes, dos grandes corredores, este-oeste, norte-sur, donde van a tener, por lo tanto, solución a las continuidades de carácter seguro. Esta segunda fase incluye la modificación del parterre entre la calle Taconera y el paseo Doctor Arazuri, por lo que se propone unir ambas calles por un plano inclinado y eliminar escaleras. Asimismo, se retirará la peana del que fue monumento a Sanjurjo y en su lugar se trasladará el monumento a Navarro Villoslada. El bosquecillo se convertirá en una zona lúdica por la que podrán circular bici y peatón. Desde el Ayuntamiento destaca que este tipo de intervenciones implica un coste bajo y es parcialmente reversible. Esta fase costará concretamente 1,2 millones de euros. La intervención, que es entre el Parlamento y San Lorenzo, se va a ejecutar la obra con urbanización definitiva, lo que tradicionalmente consideramos como una urbanización, y lo que es la calle Bosquecillo será una intervención táctica, que son intervenciones de bajo costo, parcialmente reversibles, de bajo mantenimiento también, y esta experiencia de Bosquecillo nos va a servir como modelo y como patrón para, como ha dicho el concejal, poder ir interviniendo en otras zonas de la ciudad.
El consistorio destaca que desde que se implementó la primera fase del plan de amabilización se han reducido un 90% los vehículos que circulan por el ensanche y un 50% en el casco viejo, así como un aumento del 4,5% de las personas que usan el transporte urbano comarcal. Un hombre de 57 años ha resultado intoxicado leve y ha sido trasladado al complejo hospitalario tras el humo provocado por el incendio en este portal, en la calle San Lorenzo, en Pamplona. La llamada se recibía a las 2 menos cuarto de esta pasada madrugada. El Ayuntamiento de Pamplona, que ha organizado hoy una recepción institucional a colectivos, asociaciones y entidades que representan y trabajan por la diversidad en la ciudad. El acto se enmarca en la celebración del Día Internacional del Migrante. En esta recepción se han leído desde diferentes puntos del salón de recepciones, como símbolo de la integridad de las personas, la declaración institucional aprobada ayer en la Comisión de Asuntos Ciudadanos sobre la diversidad. De los lenguajes universales. A todos nos gusta pasar la Nochebuena en familia, pero no todas las personas pueden hacerlo. De ellas se acuerda cada año el Teléfono de la Esperanza, que ha vuelto a organizar una cena muy especial. El ingrediente más importante de este menú es el cariño, y el Teléfono de la Esperanza de Navarra lleva poniéndolo 18 años. Desde hace 5 que esta cena de Nochebuena en familia se celebra en su sede de la calle San Blas. 63 personas volverán a juntarse en una de las noches del año más triste para algunas. Esa noche, para estas personas y para otras muchas, esa soledad se acentúa. Y a veces se junta la edad, a veces se junta el ser mujer, a veces se junta la pobreza económica, a veces un poco de enfermedad, a veces un problema familiar que te van contando. Se juntan muchas cosas. Este año, en el que el teléfono cumple 40, las llamadas han aumentado un 33%. El ambiente comienza tímido, sobre todo por los que participan por primera vez, pero conforme avanza la noche, afloran las emociones. El comer, el estar frente a personas, la conversación y el vinico de Mañeru hacen el resto. ¿Qué es? Pues un milagro en el que luego la gente sonríe, habla. 8 voluntarios, como Pedro, les acompañan cada año. Para mí es una alegría. En mi familia saben que esa noche es del teléfono. Del menú se encarga siempre la Sociedad Gazteluleku. Cardos de faltes, bacalao Gazteluleku, que es un invento de ellos, fabuloso, y delicias de pollo asado en salsa verde. Seguro que cenan rico, pero sobre todo, lo más importante, en buena compañía, porque la soledad no desaparece en Navidad. Por todos los aquí presentes y los ausentes. Y los ausentes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ha nacido la red Explora Navarra, una nueva andadura para los espacios naturales de nuestra comunidad. Más de una treintena de ellos se han asociado en torno a esta red que ha impulsado Lursarea y el Gobierno foral. Red Explora agrupará un programa de acciones y actividades que aglutinará la oferta de estos enclaves. Pero es mucho más, una nueva manera también de mirar nuestros espacios naturales como paisajes vivos, creativos, comprometidos ambiental, económica y socialmente. Las personas, los medios de comunicación incluso y el visitante va a poder ver los eventos que existen en torno a estos espacios e itinerarios en Navarra de forma conjunta en un calendario común. Se quiere seguir trabajando en el emprendimiento verde, pues para intentar fijar población en el medio rural. Se quiere seguir trabajando un poco o empezar a trabajar el tema de la accesibilidad universal en los espacios naturales y trabajar también la parte de la educación ambiental, la custodia del territorio, pues fórmulas innovadoras de gestión. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. El Peñíscola es el rival de Osasuna Magna en los cuartos de final de esta edición de la Copa de España, que este año se va a disputar en Valencia. Ambos equipos ya se han visto las caras esta temporada. Fue en el Anaita el pasado 14 de septiembre, en la que era la primera jornada de la Liga. El partido entonces terminó con empate a 2. Peñíscola fue el equipo que impidió a Aspil Vidal estar en este torneo al clasificarse en octava posición y relegando a los riberos a la quinta.
Y ha habido doble duelo navarro-asturiano en Segunda División B este fin de semana, con suerte dispar para nuestros representantes. El tudelano al fin ganó, lo hizo por 1-0 al filial del Sporting, mientras que el Izarra perdió en el campo de otro filial, el del Oviedo. Un duelo que arrancó de la peor manera posible para los estellicas, con el tanto del Oviedo Vetusta a los 44 segundos de encuentro. El Izarra reaccionó con el gol del empate a la salida de este córner transformado por Hinojosa. Irizíbar salvó en varias ocasiones a su equipo, tanto en la primera como en la segunda parte. Al Oviedo le anularon este gol, pero le regalaron un penalti en el ocaso del partido. 2-1 y un punto que voló in extremis para un Izarra que mantiene los 4 de ventaja sobre la promoción por el descenso, con una sola victoria en sus últimos 12 partidos. No ha sido penalti, además es fuera del área clara, 2 metros y bueno, el jugador además no le hace nada, pero bueno. 13 encuentros es lo que ha tardado el tudelano en volver a la senda del triunfo, el primero con Lumbreras en el banquillo. Fue de penalti, Gabarre lo transformó a un cuarto de hora para la conclusión. Estoy muy sensible, la verdad, muy duro estas semanas. No fue fácil, pues el Sporting de Gijón B pudo adelantarse en la primera parte y además gozó de superioridad numérica durante toda la segunda tras la expulsión por doble amarilla de Meseguer en el 44. El tudelano aguantó el marcador y sumó 3 puntos, gracias a los cuales abandona el último puesto y se coloca a 3 de la salvación. El próximo domingo, 23 de diciembre, va a arrancar la edición número 37 del Interescolar de Osasuna. Anoche se presentaba con 64 equipos en el torneo mixto y 20 en el femenino, pertenecientes a 71 centros escolares de toda Navarra. Van a participar en total casi 1.300 niños. Y en baloncesto, SES Construcción Ardoy se reencontró con la victoria en casa, aunque se tuvo que emplear a fondo para ello. Un gran parcial de 23-9 en el último cuarto permitió a las navarras remontar un partido que perdían de 11 puntos a falta de 10 minutos. Iranzo Echeverría fue la máxima anotadora del Ardoy. Este partido lo pudieron ver íntegro aquí en Navarra Televisión. Por su parte, el Básquet Navarra sumó la 8ª victoria al imponerse por 78-70 al colista, al Gijón, en Arrosadía. Los locales remontaron en el segundo cuarto un mal arranque de partido y se limitaron a mantener su ventaja en el tercero y en el último. Sonseca volvió a ser el máximo anotador, en esta ocasión con 11 puntos. En la Liga EVA, inesperada derrota del Valle de Hues este fin de semana en la pista de Leaso por 70-63. Es la segunda consecutiva y triunfo de Megacalzado Ardoy ante el Grupo Santiago por 96-82. Los de Cizur siguen colíderes de su grupo. Y este fin de semana también una importante victoria, la del Club Waterpolo Navarra en Amaya. El conjunto de Manel Silvestre se impuso al Canoe por un apretado 7-6, un resultado con el que los navarros se alejan del descenso en la división de honor masculina. El Waterpolo 98-02 también ganó en la segunda categoría nacional, lo hizo en la piscina del Minorisa por 9-12. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Con un videoclip sencillo, Amaya ha desvelado la que es su primera canción y que lleva por título Un nuevo lugar, un tema de apenas 1 minuto y medio y que sirve como carta de presentación de la cantante pamplonesa. Con este videoclip nos vamos por hoy. Mañana a las 2:30, más noticias. Buenas noches. Se adapta a ti. Así es el plan que con una inversión diversificada evoluciona contigo hasta tu jubilación.